Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este pequeño video vamos a ver los ejercicios de revisión del examen. En este primer ejercicio nos dice que un grupo de biólogos recomienda una serie de medidas de conservación para llevar a cabo durante la próxima década y salvar de la extinción a cierta especie de ballenas. Después de implementar las medidas de conservación, se determina que la población de las ballenas está creciendo bajo la función esta que nos muestran aquí. ¿Sí? La T está entre 0 y 10 de los años de la década, medio en años. Calcular la población de ballenas hacia el año 6 y qué cambio se espera hacia el siguiente año. Y si podremos decir que las medidas de conservación fueron exitosas desde el inicio y por qué. Entonces, la forma más sencilla, el primero me dice calcular la población de ballenas. Como mi función es la población de ballenas, simplemente tengo que evaluar cuántas ballenas hay en el año 6. ¿Qué cambio espero para el siguiente año? Pues es la derivada en el año 6. Este me da el cambio esperado de este año al siguiente. Entonces solamente hay que evaluar. Aquí sería 3 por 6 al cubo, más 2 por 6 al cuadrado, menos 10 por 6, más 600. ¿Sí? Entonces en una calculadora, tres por 6 al cubo. Aquí lo ponemos con x. 3 por x al cubo más 2 por x cuadrada menos 10 por x más 600. 600 nos da 1260. Entonces en ese año tenemos 1260 ballenas y esperamos, sacamos la derivada que sería 3 por 3, 9t cuadrada más 4t menos 10. ¿Sí? Entonces 9t cuadrada más 4t menos 10. 338. Entonces, calcular la población de ballenas hacia el año 6 y qué cambio se espera para el siguiente año. Entonces, el año 6 se tiene una población de 1260 ballenas y se espera que crezca, porque la derivada es positiva. Entonces yo estoy esperando un crecimiento que crezca en 338 ballenas para el siguiente año. Podemos decir que las medidas de conservación fueron exitosas desde el inicio. ¿Y por qué? Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. Uno podría ser tabulando, pero si ustedes tabulan se darán cuenta que en el año 0 hacia el año 1 hay una baja y del año 1 en adelante ya empieza a crecer. ¿Yo cómo puedo determinar si algo fue exitoso? Recuerden las veces que hicimos esto para determinar si algo es exitoso, lo que hacemos es sacar la segunda derivada. La segunda derivada sería 18t más 4. ¿Sí? ¿Qué me indica que la segunda derivada sea positiva? Sin importar el valor que yo le dé a t, esta siempre es positiva. Como la segunda derivada siempre es positiva, eso significa que a partir, desde el principio, yo estoy esperando que la primera derivada sea positiva o que crezca. Entonces estoy esperando que la primera derivada siempre crezca. Y la primera derivada me indica cuántas ballenas espera que sean para el siguiente año. Entonces yo estoy esperando que año con año la cantidad de ballenas sea mayor que el año anterior. Entonces yo por eso puedo decir que las medidas fueron exitosas
pues año con año se espera que la función crezca. ¿Sí? No directamente de la función, sino del análisis de las derivadas. ¿Sí? Si la segunda derivada es positiva, significa que la primera derivada siempre va a crecer. Y si la primera derivada siempre está creciendo, significa que siempre que mi función de población año con año va a haber una diferencia mayor con el año anterior, es decir, va a estar creciendo de esta forma. Es decir, que entre más pase el tiempo, el crecimiento va a ser mucho más grande. A eso se refiere que la segunda derivada sea positiva. Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a continuar con la revisión del examen. En esta nos piden hacer un análisis de los ingresos en la taquilla de una película. Nos dicen que la función de esos ingresos son t igual a 120x cuadrada entre x cuadrada más 4, donde t de x se mide en millones de dólares y x es el número de años después del lanzamiento de la película. Y me preguntan a qué velocidad cambian los ingresos los años 3 y el año 5 de lanzamiento. Entonces, la velocidad en la que cambian los ingresos es simplemente la derivada. Entonces, tenemos que derivar esta función y evaluarla en los años 3 y en los años 5. Entonces, primero vamos a derivar. Como es una división, hay que derivar con la regla de la división, que es la de abajo por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba, 120 por 2, 240x, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, todo sobre la de abajo al cuadrado. Esto nos da x cuadrada por 240, me da 240 x cúbica más 4 por 240, 4 por 4, 16, 960 x menos 120x cuadrada por 2x, 240 x cúbica, y como pueden notar, este cancela este, y abajo x cuadrada más 4 al cuadrado. Entonces mi derivada es 960x sobre x cuadrada más 4 al cuadrado. Ya tengo la derivada, nada más la tengo que evaluar en 3 y en 5. Entonces la derivada en 3 me daría, le damos el 3 en la x, calculamos 960 x sobre x cuadrada más 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos da 17.04, y en el 5 vale 5.77. ¿Sí? Entonces, ¿a qué velocidad cambian los ingresos totales? Pues el año 3 cambian a razón de 17 millones de dólares por año, y en el año 5 cambian a razón de 5.7 millones de dólares por año. ¿Sí? Entonces eso hay que escribirlo. En el año 3 los ingresos se incrementan porque son positivos a razón de 17.04 millones de dólares anual, y en el año 5 se incrementan también
a razón de 5.7 millones de dólares anuales. Sí, entonces, un error común aquí es decir que los ingresos se están reduciendo. De hecho, como la derivada siempre es positiva, los ingresos siempre crecen. Sí, este número, yo al sustituir el valor de x, siempre me va a dar un número positivo. Entonces esto siempre está creciendo. Lo que sí es que entre más avanza el tiempo, crece más despacio. Pero está mal decir que los ingresos se están reduciendo o que se espera una reducción en los ingresos. Si es año con año, se espera un incremento en los ingresos. ¿Sí? La función es de ingresos. Y si yo graficara esto, la gráfica lleva una forma así. Siempre va creciendo, pero cada vez crece menos. Entonces, si pusieron que los ingresos se están reduciendo, no está bien interpretado. Los ingresos siempre están aumentando, pero cada vez aumentan más despacio. Por ejemplo, aquí el año 3 vendría a ser algo así por aquí, el año 5 viene a ser por algo acá. Sí, aquí yo espero un incremento más grande, y en el año 5 espero un incremento menor. Sí, y cada vez entre más avance, cada vez voy a esperar un incremento menor, pero siempre voy a estar esperando un incremento de ingresos. Continuamos, jóvenes, con los ejercicios del examen. En este nos habla lo que es la tasa de cambio relativa. Entonces chequen que es relativa, no es porcentual, y se define como el cociente de la derivada entre la función. Sabemos que si tenemos la función del índice de precios al consumidor de un país, el IPC, la tasa de inflación entonces la vamos a poder calcular como la derivada del IPC entre el IPC. Entonces me dice, el IPC de cierto país se modeló mediante la ecuación y nos da la ecuación con el tiempo entre 0 y 10 medido en años de igual a 0 corresponde al 2002. Nos piden calcular la tasa de inflación en el 2008. El gobernante afirma en ese mismo 2008 que la inflación fue relativamente alta ese año, pero espera que la situación mejore para el siguiente, y nos pide analizar si los datos respaldan el vaticinio del gobernante. Entonces, aquí yo lo que necesito es calcular la derivada y la cantidad. Entonces, vamos a analizar cuánto vale I en ese año 2002, entonces para el año 2008 te vale 6. ¿Sí? 2002 más 6 me da el 2008. Entonces yo necesito I de 6 y la derivada en 6. Y una forma de analizar el siguiente podría ser con la derivada en el 7. Bueno, los escribí aquí al revés, pero vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a hacer los cálculos. La función del IPC en el 6. Entonces, en el 6 me dan menos 0.2 al cubo más 3 al cuadrado más 100. Este es en el 6, vale esto, 164.8. Y en el 7 vale 178.4. Ahora, la derivada en el 6, la derivada de I sería menos 0.6 t al cuadrado más 6 por t. La derivada del 100 es 0. Bueno, esta es mi derivada. Vamos a evaluarla en el 6 y en el 7. En el 6 vale menos 0.6 al cuadrado más 6. La variable que sería 14.4. Y en el 7 vale 12.6. Entonces, la tasa de inflación en el 2008, la inflación
En el 2008 es la división de 14.4 entre 164.8. Que nos da una tasa de inflación de 0.0873, que se representa como 8.73%. Por eso me dice que la tasa de inflación fue alta. Sí, es una inflación alta. Generalmente tasas arriba del 3% se consideran que ya fueron algo altas, 3-4%. Y se espera para el siguiente año la inflación sería de 12.6 entre 178.4. Aquí la tasa de inflación se espera de 0.0706, es decir, del 7.06%, por lo cual estamos esperando que el siguiente año mejore la situación, ya que la inflación reducirá al 7%, va a bajar casi 2 puntos porcentuales. Esta es una forma de analizar, pero la forma mejor de analizar es con esta función. Otra forma de analizarlo es utilizando esta función de, como me está pidiendo que yo cheque lo de la inflación, es decir, yo cheque cómo se va a comportar la derivada, lo mejor sería derivar la derivada, es decir, sacar mi segunda derivada. Esto me va a dar menos 1.2t más 6 y ver cuando esto es negativo. ¿Sí? Entonces, para que esto sea negativo, podemos ver fácilmente que si la t vale 5, 1.2 por 5 me va a dar el 6. Entonces, si t es mayor o igual que 5, o lo podríamos poner cuando menos 1.2t más 6 es negativo. Entonces, pasamos el 6 restando, pasamos el menos 1.2 dividiendo. Recuerden que como es negativo, entonces se invierte la desigualdad, y menos 6 entre menos y menos me da más, entonces 6 entre 1.2 me da 5. Entonces, para cualquier año posterior a 5, yo ya espero que se haga una reducción, es decir, a partir del 2007, año con año voy a estar esperando una reducción en la tasa de inflación. Entonces, esto me indica que a partir de 2007, que esté igual a 5, 2007, se espera una reducción, es decir, que la segunda derivada sea negativa. Se espera una reducción en la tasa de inflación. Año con año. Es decir, los datos respaldan completamente lo que dice el gobernante, y no nada más lo respaldan para el siguiente año, sino hasta el 2012. Sí, año con año va a haber una reducción en la tasa de inflación, es decir, las cosas van a mejorar, y el punto crítico estuvo en el año 2007, por eso el análisis en el 2008 podría que la gente estuviera pensando que la inflación seguiría aumentando, pero no, a partir del 2007, ya para el 2008 y en adelante se espera una reducción en esa tasa de inflación. Entonces, calcular la tasa de inflación, bueno, en el año 2008 la tasa de inflación es del 8.73% y los datos respaldan el vaticinio del gobernante. La respuesta es sí, pues a partir de 2007 se espera una reducción en la tasa de inflación año con año. Cada vez esa tasa de inflación será menor. Hola jóvenes, continuamos con el siguiente ejercicio, que me dice que la relación entre la cantidad de dinero invertida y las ventas totales se determina en evidente y nos da una función. X se mide en miles de dólares y determinar la tasa de cambio de las ventas respecto a la cantidad de dinero invertido, es decir, me pide la primera derivada. En el segundo me dice calcular e interpretar la primera y segunda derivada, es decir, me está pidiendo la primera derivada y un análisis tanto de la primera como de la segunda derivada. Entonces, calculamos la primera derivada, sería menos 0.006x cuadrada más 1.2x más 1. Esta es la primera derivada.
y la segunda derivada me da menos 0.06 por 2, 12 x más 1.2. Bueno, ya se calculan la primera y segunda derivada, ahora hay que interpretarlo, ¿sí? De hecho, esta ya podríamos también ponerlo como la primera parte. Esta es la tasa de cambio de las ventas. Esta es la tasa de cambio de las ventas. De la venta respecto al dinero invertido o a la cantidad invertida. Ahora, para interpretar la primera y segunda derivada tenemos que hacer un pequeño análisis de cómo se comportan estas. La segunda derivada me dice cómo se está comportando la primera, y yo lo que puedo ver de esta es que esto va a ser positivo si la x está entre 0 y 100. Si aquí yo me doy 0, me da 1.2, es decir, va a ser positiva en 1.2 en 0, y si la x vale 100, movemos su punto decimal 2 lugares, me daría menos 1.2 más 1.2 me daría 0. Entonces la segunda derivada va a ser positiva si la t está entre 0 y 100, y va a ser negativa si es más grande que 100. En exactamente el 100 me da 0. Si en exactamente 100 me da 0, es porque la primera derivada, que es una parábola, ahí va a tener su punto máximo, es decir, su vértice. Entonces S' tiene su máximo en 100. Entonces, ¿cómo interpreto esta primera y segunda derivada? Es que yo estoy esperando que siempre aumente la tasa de cambio. Se espera un incremento en la tasa de cambio de las ventas si se invierte entre 0 y 100 miles de dólares. Sí, miles de dólares. Alcanzando su máximo en 100. Entonces lo recomendable sería o el análisis sería que lo recomendable sería invertir $100,000 en publicidad para tener una tasa de cambio máxima en las ventas, aunque obviamente no me da el máximo de las ventas. Esta función lo que está haciendo es algo así. Hay una reducción. Aquí la derivada en el 0 me da 1, es decir, aquí ya está creciendo, y esta va a seguir creciendo y me va a dar una tasa máxima hasta llegar al 100, donde va a empezar a hacer, va a ser algo así, no se nota aquí, o sea, van a ir creciendo las ventas cada vez más hasta llegar al 100, donde las ventas siguen creciendo pero ya más despacio, hasta que vuelva a ser mi función algo así. El 100 es este punto donde pasa de la tasa de cambio de las ventas lo más alta posible. Después del 100 todavía va a haber crecimiento de las ventas, pero ya no con la misma velocidad que antes de 100. ¿Sí? A esto se refieren que la primera derivada tenga su máximo en el 100. ¿Sí? Es decir, esto se ve medio raro, pero más o menos la función haría eso. Va creciendo, aquí crece muy rápido,
y en el 100 sigue creciendo, pero ya cada vez va creciendo más despacio. Entonces ese es el análisis que se pedía de la primera y segunda derivada, es que se espera un incremento en la tasa de cambio si se invierten entre 0 y 100. A partir de 100 se va a comenzar a reducir la tasa de cambio, pero no significa que vayan a disminuir las ventas. Sí, las ventas van a seguir creciendo, pero cada vez van a crecer menos. Hola jóvenes, vamos a finalizar este examen revisando el último ejercicio, que me dice que la población estadounidense de 55 años o más, como un porcentaje de la población total, se aproxima mediante esta función, donde t igual a 0 corresponde a principios del año 2000. Me pregunta cuál es el porcentaje de esta población a principios de 2021, cuál es la tasa de cambio de dicho porcentaje ese mismo año y qué significa que tanto la primera como la segunda derivada sean siempre positivas. Entonces, para el inciso A me está pidiendo simplemente evaluar la función en el año 2021. No me está pidiendo aquí derivar ni nada, porque esta función es un porcentaje. Dice, el porcentaje de la población es esta función. ¿Sí? Entonces aquí nada más me está pidiendo la derivada. Perdón, la función directamente. ¿Cuál es la tasa de cambio? La tasa de cambio es la derivada en el 2021. ¿Qué significa que tanto la primera como segunda derivada sean positivas? Entonces yo necesito sacar la segunda derivada y ver que en efecto es positiva. ¿Sí? Aquí yo puedo ver la función. Al derivarla, pues no va a aparecer ningún negativo. Pero bueno, ahorita vamos a checar. También hay que ver si esto es cierto. Entonces vamos a derivar. Bueno, primero f de 21. Entonces evaluamos la función en el 21. Me daría 10.72 por 0.3 variable al cuadrado más 10 a la 0.2. Bueno, me da 28.89. La derivada en 21, bueno, vamos a derivar. La derivada es 10u a la 0.2, entonces hay que derivar esto. El 0.2 baja, 10.72 por 0.2, que me da 2.144 por u. Le quito 1 a la potencia, me daría menos 0.8 por la derivada de u, la derivada de lo que está aquí adentro, que sería 0.6t. Esta es mi derivada. Vamos a evaluarla en el 21 y vamos a ver cuánto sale. Entonces es 2.144 por 0.3 al cuadrado más 10 a la menos 0.8 por 0.6 y me da 0.5117. 0.51. Bueno, ya tengo la primera derivada. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de la población al principio del año 2021? El porcentaje de la población de 55 años o más de la población de 55 o más es del 28.89% y se espera que crezca un 0.51% para el siguiente año. ¿Qué significa que tanto la primera derivada como segunda derivada sean positivas? Bueno, resulta que no es cierto. La segunda derivada no es positiva. ¿Cómo sé que no va a ser positiva? Por este exponente. Al derivarlo, este va a bajar y me va a hacer negativo esta cosa.
Entonces derivamos esto me quedaría 2.144 por 0.6 por 0.6 me da 1.2864. Bueno, ahorita checamos qué nos da por t por 0.3 t cuadrada más 10 a la menos 0.8. Entonces vamos a derivar esto. Como esto tiene t y esto tiene t, entonces va a ser una multiplicación de funciones y con eso podría quedar positivo. A ver, vamos a ver si nos da positivo o negativo. Sería la primera por la derivada de la segunda, que es, se baja el exponente por u, le quito 1 al exponente por la derivada de u. Sí, por la regla de la cadena, más la segunda por la derivada de la primera, que sería nada más el 1.2864. A ver, vamos a ver si nos da positivo o nos da negativo, evaluando en t igual a 21. No es necesario simplificar, está muy fea esta operación, entonces mejor directamente escribimos todo y evaluamos en el 21. Entonces ya tengo aquí, la x sigue valiendo 21, entonces quedaría 1.2864 por x, luego el paréntesis para el corchete, menos 0.8. Este menos es el único que podría hacerme estas cosas negativas, pero este de acá podría ganarle, entonces mejor nos esperamos al final a ver qué pasa. Pues 10 elevado a la menos 1.8 por la derivada de u más y el otro 0.3 x cuadrada es 10 menos 0.8 por la derivada de la primera, que es debajo del exponente por 1.2864 y da negativo. Entonces no es cierto que la segunda derivada sea positiva. Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué significa de la primera y segunda derivada? Bueno, que la primera derivada sea siempre positiva es que siempre va a ir creciendo el porcentaje de población de 55 años o más. Pero la segunda derivada no es positiva, es decir, que ese porcentaje va a crecer a una velocidad cada vez más despacio. Es decir, va a estar creciendo más o menos, no sé cómo vaya la función, pero cerca del 21 está haciendo algo así. Siempre va a crecer este porcentaje de población, pero cada vez va a ir creciendo menos. ¿Sí? Entonces, este era el análisis de este problema.